gracias por este espacio. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido una buena noche, espero que hayan tenido una bonita semana. Antes de comenzar, bueno, ahora que estamos iniciando y también terminando, vamos a hacer dos pequeños anuncios porque son importantes. Recuerden, número uno, por favor, estar marcando sus asistencias. Es importante que ustedes puedan hacer presente que han estado en la clase para que dentro de los registros también que se están realizando de manera interna pueda haber este seguimiento sin ninguna dificultad. Lo segundo, que justamente en el videíto ya nos han hecho recordar también, es que tenemos una lectura. Ya está en el campus la lectura y el control de la misma, que también es importante poderla realizar. Recordemos de que esta está hasta el día de hoy, ¿ok? Para que podamos estar teniendo cada uno de nuestros avances sin dificultad. Bien, ok, vamos a iniciar entonces nuestra clase del día de hoy. Bueno es el Señor que nos permite, como repetimos una vez más, el poder estar constantemente capacitándonos, educándonos, y esto es más que necesario, ¿sí? Porque si no, ¿de dónde entonces está nuestro crecimiento? ¿Cierto? Ya estamos entendiendo, estamos aprendiendo la gran importancia entonces para cada uno de nosotros de poder estar adquiriendo conocimiento, ¿cierto? Recordemos lo que estamos aprendiendo en primera instancia es para aplicarlo a nuestra vida y luego ya en consecutividad entonces para ponerlo en práctica, ¿sí? En la praxis constante de nuestra labor como consejeros. Bien, hoy día estamos entonces continuando con con nuestra clase número 3 con respecto a la comunicación eficaz. ¿Ok? Sabemos, entendemos que lo que estamos haciendo ahorita, hasta cierto punto habríamos pensado que es comunicarnos, ¿verdad? Pero en realidad ahorita yo estoy en un monólogo, ¿sí? Yo estoy explicando, estoy hablando, ustedes están prestando atención, pero no es una comunicación como tal. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿De qué manera nosotros comprendemos la comunicación? Bueno, sabemos que es algo, es un concepto de doble vía, es un proceso, es una herramienta que utiliza el ser humano que es de doble vía, ¿ok? Y es importante que sepamos fructificar en ella. Uno de los pasajes dentro de los muchos que encontramos en la palabra con respecto a ser prudentes, ¿no? Con nuestra lengua, está en Efesios 4:29, particularmente me agrada mucho porque dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Poder lograr que que mi comunicación fuese eficaz, fuese de edificación y que genere gracia, no es algo sencillo. Algunos de nosotros habremos de repente tomado algunos cursos de oratoria o en el colegio de repente habremos llevado, ¿no? Un poquito acerca de la expresión frente al público. Sabemos que no es sencillo tener un vocabulario bastante amplio. Esto es indispensable al momento de querer dar, hacer llegar un mensaje a otras personas, pero también es importante entonces la manera en cómo me estoy expresando para mantener no solo el interés, no solo captar la atención, sino también para que aquel mensaje que estoy haciendo llegar tenga una mejor comprensión. Cuando dice la palabra cuando dice Pablo en Efesios de que debemos evitar que ninguna palabra corrompida. Quiere decir que el mensaje y la interpretación de mi mensaje en lo posible dentro de todo debe ser justamente para los dos siguientes puntos, edificar y dar gracia. Pero ¿cuántas veces hemos hablado por enojo? ¿En cuántas ocasiones hemos expresado solo nuestro punto de vista o solo mis propias emociones sin tener presente, sin tomar en cuenta de qué forma esto podría estar impactando a mi oyente? De repente mi esposo, mi esposa, mis hijos, ¿no? Es importante entonces conocer que la comunicación, siendo un proceso, ¿ok? Es algo que podemos ir construyendo constantemente.
Bien, el ser humano nace, sí, con la capacidad de poder comunicarse con el lenguaje hablado, pero hay diferentes herramientas que podemos utilizar. ¿Ok? En el caso de las personas que no siempre tienen la habilidad de poder expresar, porque son de repente sordos o de repente son mudos, en esos aspectos también tenemos otras herramientas para poder igualmente hacer llegar el mensaje. Pero sabemos que las diferentes herramientas pueden provocar una distorsión de aquello que queremos expresar. Por lo tanto, recordamos también que la comunicación es algo que podemos ir mejorando. Y es importante tener presente que debemos mejorarla, porque si me quedo con mi propia forma, con mis propios medios, con mis propios significados, que ahorita vamos a estar aprendiendo acerca de eso, entonces la comunicación va a tener mucho tropiezo, particularmente cuando estoy en consejería, cuando estoy en consulta, principalmente en sesiones de pareja, siempre suelo expresar que la comunicación entre nosotros como pareja muchas veces es como el teléfono malogrado. Entre que yo formulo una idea o de repente tengo cierta intención detrás de mi mensaje y elijo diferentes palabras según mi propio concepto, según mi propio vocabulario, hasta que éste sea expresado con gestos y tono de voz que van acompañados y llegue a los oídos del otro para también ser decodificado según sus propios conceptos, según sus propios significados y según su propia manera de entender o de interpretar mi gesto, mi tono de voz. Entre cada uno de estos puntos hay mucha diferencia y el mensaje se va distorsionando. No siempre encuentro las palabras que son fieles o que son muy cercanas a mis emociones, a mis intenciones. Y como estas, mis intenciones, no pueden ser vistas, solo se basa en el comportamiento, en el mensaje que yo doy. Ya ahí hay una primera distorsión. La comunicación es muy compleja y a decir verdad, es la principal fuente de muchos conflictos. Este punto es importante. Yo sé de que esto tú lo sabes, lo hemos estudiado en primaria, lo hemos aprendido en el colegio, acerca de los famosos elementos de la comunicación, ¿verdad? Aquí nosotros entonces podemos observar que está nuestro emisor, está el mensaje que va a ir emitiéndose mediante un canal, un código, el receptor, la retroalimentación. Acá vamos a poder aterrizar un poquito más para refrescar nuestra memoria, ¿sí? En este caso, mi persona es el emisor, ¿correcto? Yo te estoy alcanzando un mensaje, te estoy explicando acerca de esta temática, ¿bien? ¿Cuál es el código que yo estoy utilizando? El código es el idioma y los recursos en contraparte, entonces, que también puedo estar utilizando, como por ejemplo las imágenes, ¿ok? Estos son los códigos. En este caso, el idioma, bueno, castellano, ¿no? El código, repito, también va acompañado con las imágenes visuales que pues, te estoy haciendo llegar. ¿Cuál es el canal? El canal ahorita tiene dos puntos. El primero es de que estamos utilizando nuestro sentido auditivo, ¿correcto? Y visual. Me estás pudiendo ver, estás observando las imágenes. Pero adicional a ello, también tenemos otras herramientas que nos ayudan. El canal también es tu computador, tu laptop, tu iPad, si es que estás con audífonos de pronto. También se convierten en parte del canal, ¿ok? Las otras herramientas que estamos utilizando en este punto. Tú eres el receptor. Tú estás escuchando, estás interpretando, estás tomando apuntes de lo que estoy hablando. Y en su momento, terminando este bloque de la clase, tú me vas a hacer un feedback de cuánto has entendido, me vas a preguntar, me vas a hacer alguna acotación. Ahí es donde se da la retroalimentación. Ahora, hasta ahí aparentemente todo bien, ¿correcto? Pero hay un punto que solemos pasar por alto y olvidamos constantemente a la hora de querer comunicarnos. Y lo pongo entre comillas porque vamos a ver que no es tan sencillo comunicarnos. Este elemento que nos estamos olvidando es el del contexto. Acá en Perú sé que hay varios,
estudiantes que, bueno, son compatriotas. Estos días nosotros estamos en unas fechas importantes para nuestro país, ¿no? Estamos celebrando la independencia de nuestro país, ya 202 años de independencia. Yo estoy ubicada muy cerca de donde se va a dar la marcha y me di cuenta, por ejemplo, tempranito, antes de conectarme, que ya estaban haciendo sus ensayos y todo. Entonces, hay ruido a mi alrededor, por ello también me he puesto los audífonos. Mi contexto es un contexto contaminado auditivamente. De repente en el espacio donde tú estás en tu oficina, estás en tu cuarto, estás en tu eh, habitación de estudio. Obviamente hay mucho más silencio, hay menos interrupciones, menos distractores. Ese contexto en el cual nos encontramos cada quien podría favorecer o podría perjudicar el mensaje que estamos dando. Si bien es cierto, los elementos son importantes, quiero hacerte hincapié justamente en este punto, la importancia de tener presente el contexto, dónde estás, qué está ocurriendo alrededor. De acuerdo a la persona con quien estemos conversando, el contexto va a ser mucho más importante. Por ejemplo, cuando estamos hablando con un adolescente. Los chicos en su etapa de la adolescencia están mucho más atentos al entorno social. Entonces, si tú vas a querer llamarle la atención a la puerta del colegio o dentro del bus, así tú pienses, pero nadie nos conoce, nadie nos está mirando, el adolescente no piensa lo mismo. Él sí está más eh, preocupado de quién podría estar observando, y así fuese alguien que no conociera, igual está su preocupación de qué pensarán de mí. Se dan casos en los que es al revés, de repente tú estás manejando en el auto, llevando a tus hijos al colegio y uno de ellos quiere hablar contigo justo en plena maniobra que estás tratando de salir del tráfico. Okay, para ti no es buen momento, tú no estás prestando atención a lo que te comenta. Y usualmente viene la exigencia, ¿no? Pero no me estás escuchando, te dicen. Bueno, no es que no te esté hablando y su lenguaje no siempre sea comprensible. Bueno, sumado a la dificultad de expresar con claridad lo que estamos pensando, nuestras opiniones o sentimientos, también adicionalmente el contexto va a jugar un rol bastante importante. Así que la importancia de este va a ser muy significativo, tengámoslo presente. Bien, vamos avanzando entonces acerca del feedback, que es otro de los puntos importantes para nosotros. Una comunicación no puede darse como tal si es que tu receptor no te hace una retroalimentación de lo que han ido conversando. Si no le nace hacer una retroalimentación, tú puedes preguntar, tú puedes pedir que te explique, que te comente qué ha ido entendiendo. ¿Ok? Ahí tú vas elevando la mayor probabilidad de que el mensaje haya sido comprendido y haya llegado lo más cercano posible a lo que tú esperabas. ¿Bien? Para poder realizar un adecuado feedback, tanto tú como receptor o en su momento, cuando seas el emisor, es importante poder comunicarnos estableciendo metas específicas. En pocas palabras, habla un tema a la vez. Un defecto en nosotras como mujeres que hablamos todo y pasamos de un tema a otro como si fuera, no sé, pues no, navegar en un mar abierto y la persona que nos está escuchando no entiende si el tema nuevo al que se está pasando quiere decir que ya se cerró el anterior, ya se dio por resuelto, o si espera que le dé una respuesta y le interrumpo. Entonces genera más duda. Es bastante comprensible del por qué para un varón es un tanto agotador escuchar a una mujer, porque no tenemos puntos específicos para tratar. Cuando llegas a casa, después del trabajo, te hablan de todo. Te hablan de que se fue el gas, de que hay una deuda pendiente, de que el niño se cayó de cabeza de la cama, que fuiste a visitar a tu mamá, que te llamó la cuñada. Comentas un montón de cosas y abrumamos muchas veces. Es mejor que cuando queremos tratar de un tema importante o de varios temas importantes, los hablemos uno a la vez y hagamos una pequeña retroalimentación al final de cada tema, para que así haya una mejor comprensión entre nosotros.
Lo mismo aplica con los chicos, tanto los niños, los adolescentes. Es importante anticipar y especificar qué es lo que queremos conversar, ¿bien? Para que haya como para que nos podamos ubicar en el tema, ¿no? Para que entremos en rienda todos a la par. Lo segundo que te recomendamos es ser específico. Trata de utilizar diferentes herramientas que te permitan alcanzar mejor el mensaje. Ha sido bastante peculiar para mí el adaptarme en una nueva comunicación con mi esposo cuando recién nos casamos. Me di cuenta que cada uno de nosotros tenía una manera muy particular de hablar e inclusive, y parte de las dificultades que luego vamos a estar ahondando, cada uno de nosotros tenía su propio vocabulario, su propio diccionario acerca de las palabras. Y eso provocaba de que hubiera frustración entre ambos. Me di cuenta que en una ocasión mi esposo, tanto fue su frustración que me dijo, ven, te voy a explicar. Me sentó, agarró un papel o un lapicero y empezó a dibujar. Yo me sentí un poco mal al momento porque dije, ¿qué tan tonta puedo ser que no me entiende? Pero luego me di cuenta que estaba utilizando una herramienta para poder explicar de otra manera su mensaje. Entonces yo dije, vamos, esto es importante, está muy bien. Entonces aprendí también a hacerlo yo. Por eso es de que prefiero a veces inclusive atender en consejería de manera virtual porque puedo apelar a la pizarrita del Zoom para poder explicar ciertas cosas. Nuestro Señor nos ha dado un buen ejemplo también acerca de ello. Si te das cuenta, la mayoría de sus enseñanzas siempre venía acompañada de una parábola previa, una situación real que era más familiarizada para los oyentes, en la cual pudieran ubicarse un poquito mejor en contexto de a dónde quería llegar su enseñanza. Tercero, lleva un proceso presencial y personal. Cuando estamos hablando con, bueno, en este caso, por ejemplo, nuestra familia, nuestros hijos, este proceso es mucho más factible, ¿ok? Porque tú puedes adaptar tus palabras, tu mensaje de acuerdo a tu oyente. Por ejemplo, si es un niño, vas a utilizar palabras que puedan ser comprensibles para el niño. Deberíamos usar palabras que sean comprensibles para un niño. E incluso también debemos aprender un poco más acerca de cómo procesan ellos la información. He visto muchos papitos que le explican con muchos tecnicismos a sus hijos y yo digo, ¿el niño realmente entenderá esas palabras? ¿Será tan digerible para él? O a veces le dan información innecesaria. Por ejemplo, una mamita en la calle llamaba la atención a su niña de que no quería, bueno, no sé qué no quería, pero la niña estaba llorando en la calle. Y la mamá le estaba explicando todo el itinerario, creo. No está mal anticipar, es bueno. Los niños, cuando tú les anticipas las cosas, se sienten un poco más tranquilos, más en confianza. Pero habían detalles que realmente eran innecesarios. Que no traje la cartera, que en el trabajo no me han pagado y que por eso esto, que por eso aquello. En su afán, entiendo yo, de la mamita, de que la niña entendiera, le estaba explicando información que su cerebrito todavía no procesa. ¿Qué sabrá ella de la grati, de las fechas de pago, que cuando se hace el cierre? Ella no tiene conocimiento de eso. Y así uno le explique, no va a saber con qué aterrizar esa información porque ella no lo ha vivido todavía. Entonces, nuestras explicaciones también deben ser direccionadas a nuestro oyente. En este caso, todos somos adultos, todos hemos tenido una instrucción previa, ya sea académica, un colegio o algo técnico superior. Entonces, eso nos permite entender un poco mejor de qué estamos hablando. Pero si yo estuviese, por ejemplo, conversando con un adolescente, mi explicación debe variar. ¿Ok? Por eso decimos que de preferencia debe ser personal. Y en lo posible sí se recomienda también de que sea presencial. ¿Ok? Porque vamos a estar recordando que la parte no verbal, mis gestos, mi postura física, también emiten un mensaje y es importante poder observarlo con claridad. Bien, por eso siempre se recomienda también que sea presencial. En cuarto lugar, te sugerimos que el feedback lo utilices de manera periódica. Dentro de lo que es la crianza, dentro del sistema familiar, esto debe hacerse con mucha regularidad. Bien, no porque nuestros hijos o los chicos en la casa
estén aprendiendo, imiten nuestros pasos. No por eso quiere decir que todo lo que yo les explique lo van a entender tal cual. Ellos están aprendiendo a generar su propio criterio, su propia forma de entender las cosas, más aún a un adolescente, un joven. Entonces, yo no puedo simplemente decirle, explicarle las cosas esperando que lo entiendan tal cual y lo apliquen tal cual yo les diga. Ya no va de la misma manera. Entendemos entonces de que el que yo pueda entender, saber cómo están interpretando, qué está llegando a su corazón, cómo están registrando la información o las vivencias, incluso, por ejemplo, una corrección, una situación en la calle, yo necesito hacer un feedback. Es indispensable. Cuanto más frecuentemente yo utilice la retroalimentación, voy a estar mucho más empapado, mucho más, eh, sí, más ávido del conocimiento de acerca de qué es lo que mis hijos, los chicos, piensan o entienden. Una actividad, por ejemplo, que hicimos recientemente nosotros en nuestro centro, fue una tarde de película. Y cuando le propuse esto a administración, dijeron, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver, no? Le dije, es que es una buena manera de poder enseñarles a los papitos a hacer un feedback y conocer el corazón de sus hijos. Cuando al final de una película, cuando al final de una eh, experiencia vivencial, tú te sientas con los chicos para poder preguntarles qué parte les gustó más, por qué, si es que fue una película, con qué personajes se identificaron, por qué, qué hubiesen hecho ellos en esa misma situación, qué fue lo que de repente no les agradó, con lo que no estuvieron de acuerdo. Hacerle ese tipo de preguntas es para revisar justamente cómo ellos están procesando y eso es importante. Utilizaste una situación aparentemente random, aterrizada, muy silvestre, incluso para poder llevar a cabo tanto un feedback, que tú tengas información, que tú conozcas más a tus hijos, pero también para poder llevar a cabo un consejo, una guía, una orientación, poder perfilar un poco mejor el concepto o la forma de interpretación que ellos están teniendo. Este punto también es importante. Quinto, debes aprender a sistematizarlo. Que cada uno de nosotros va a poder elaborar una metodología muy particular de feedback. Lo que podamos estar aprendiendo nosotros en clase nos sirve, como repito, para que podamos ir poniéndolo en práctica, pero eso quiere decir entonces que tú también, como mencionaba, puedas adecuarlo a cómo es en tu contexto familiar. Bien, si tienes niños pequeños, si son más grandecitos, de repente incluso en tu trabajo, vas a poder hacer una síntesis de cómo elaborarlo. Y conforme puedas ya tener bien familiarizados los pasitos o las herramientas que necesitas, que son las que estamos hablando, va a ser mucho más fluido para ti y natural realizar un feedback. ¿Ya? Así que vamos a avanzar. Entramos a los tipos de comunicación. ¿Ok? Nosotros conocemos que hay tres tipos de comunicación, que son el verbal, no verbal o, bueno, gestual, repito, de postura física, inclusive también símbolos, los gestos con las manos, el lenguaje en señas, por ejemplo, también es una comunicación dentro de este tipo, ¿no? No verbal. Y la comunicación paraverbal, no paranormal, no te asustes, paraverbal, que quiere decir el tono de voz que tú estás utilizando. La modulación que tú hagas dentro de tu mensaje también puede hacer entender o percibir el énfasis de la información que estás brindando. Si, por ejemplo, cuando tú quieres hacer una pequeña broma, te sonríes, utilizas un tono de voz un poquito más amigable, entonces se percibe con mayor claridad. Pero si tú hablas todo plano, no haces ninguna entonación, no haces gestualizaciones ni nada, entonces el mensaje es más aburrido, no se comprende muy bien, sientes como que muy robótico. Ahora, esta subdivisión que estamos utilizando, o el porcentaje que estamos presentando, es un porcentaje utilizado por Albert Mehrabian, que es un psicólogo estadounidense, quien identificó que dentro de nuestras relaciones interpersonales, y ahorita explico un poquito más, esta subdivisión, este porcentaje es el que es más impactante, porque hago hincapié en una comunicación de interrelación
o de interacción más profunda, porque este porcentaje solo aplica con aquellas comunicación que tenemos con personas bastante cercanas o allegadas. ¿Ok? No aplica de la misma manera en un entorno laboral, en una exposición, como por ejemplo en este caso, mucho menos de pronto en ciertos tipos de actividades. Bien, hay actividades que son muy poco de comunicación. Por ejemplo, en trabajos operarios o operativos, la comunicación entre los colegas es un poco menor. Ay, sí, claro, una consigna previa, se especifica cuáles son las metas, etcétera. Pero como justamente la labor o la función es algo más mecánico, no necesito estar preguntando, conversando con otros, simplemente yo debo fiarme o estar pendiente de los puntos que yo estoy trabajando y los pasos dentro de mis funciones. Nada más. Hay otros tipos de labor, trabajos, que requieren mucho más comunicación, como por ejemplo atención al cliente. Por eso los porcentajes van a variar en diferentes actividades. Pero para lo que sería nuestro entorno familiar, este es el porcentaje que aplica, porque somos personas cercanas, allegadas. Nos podemos percatar que la mayor parte del porcentaje, teniendo un 55%, está en el lenguaje, o, perdón, en el tipo de comunicación no verbal. En este caso, un gesto vale más que 1000 palabras. ¿Ok? Es importante, entonces, que te percates cómo te estás comunicando. Literalmente debes ver qué cara pones cuando hablas. ¿Te has visto al espejo o te han descrito en alguna ocasión cómo es tu rostro cuando estás molesto o cuando estás frustrada? Es importante que lo tengas presente, porque puede ser que por causa de nuestro gesto, una corrección, una enseñanza haya tenido otro tipo de impacto, no el deseado, no el que estaba dentro de tu intención. Recuerda que tus intenciones nadie las ve. Lo que vemos es, en primera instancia, tu gesto y en segundo lugar, con un 38%, tu tono de voz. Entonces, si la cara te cambió cuando el nene botó el vaso de agua y se derramó todo en la mesa y en tu enojo, repito, te cambió el gesto, alzaste la voz, poco más haces este ademán como que le vas a pegar. De repente nunca le cayó nada, nunca le pusiste la mano encima, como decimos, pero tu gesto pudo haber sido mucho más impactante. ¿Ok? No tiene tampoco un repliegue, pero el mensaje verbal solo lleva un 7%. No quiere decir que no sea importante, es importante, pero toma en cuenta que el mayor impacto de tu mensaje es el rostro, el gesto que tú pones o las herramientas visuales que tú puedas tener a la mano y en contraparte el tono de voz. Inclusive quienes son docentes principalmente, o quienes trabajan con niños, se darán cuenta que los muy pequeñitos, los más chiquititos, aprenden justamente por el tono de voz. El idioma que cada uno de nosotros hablamos, lo hemos aprendido de manera auditiva. ¿Qué quiere decir eso? El tono de voz. ¿Ok? No solo las palabras textualmente que yo digo, sino en cómo las pronuncio. Cuando estudiamos, cuando aprendemos un nuevo idioma, un segundo idioma que no es natural o no es con el que hemos nacido, nuestro aprendizaje se basa en dos cosas, donde se ve bastante el hincapié de estos dos tipos dentro de la comunicación, que es el de asociar una imagen con una palabra escrita, que sigue siendo visual, la pronunciación y ya luego el significado, que sería el mensaje verbal o lo textual que estamos aprendiendo. Pero ¿qué es lo primero que te impactó? La imagen. ¿Ok? Nuestro sentido de la vista no es que sea el más importante, pero es el que más rápido se ve, ¿cómo se dice? Se ve influencia constantemente. Ahora,
Juntamente con los tipos de comunicación, encontramos entonces los niveles de comunicación. ¿Ok? Ya estamos entendiendo, uno, la comunicación es un proceso. Segundo, como podemos justamente mejorarlo, lo podemos modificar, lo podemos enriquecer. Recordaremos cuán relevante es tener siempre presente el contexto donde nos encontramos. No solo el lugar físico, contexto también es la situación para cada uno de los individuos. Si, por ejemplo, tu jefe está molesto, no es un buen momento, por mucho que haya silencio, no haya interrupción, no haya distractores, para él no es un buen momento de ir a conversar. Y a ti no te conviene ir a hablar cuando tu jefe está molesto, ¿cierto? El contexto también refiere entonces a cuál es la situación personal de cada quien. Lo segundo que estamos entendiendo es que el mayor impacto que genera dentro de nuestra comunicación está mediante el mensaje no verbal y paraverbal. ¿Ok? Es lo principal. Hay ciertas técnicas, entre comillas técnicas, estrategias psicológicas que podemos utilizar muy chiquititas para poder dar un alcance a cierto mensaje, como por ejemplo, si quieres hablar de un tema delicado, emotivo, o quieres generar un impacto emocional en otra persona, usualmente se recomienda hablar del lado izquierdo, porque nuestro cerebro, nuestro hemisferio derecho es el intuitivo, el emocional, el muy artístico. Entonces, hablar del lado izquierdo de la persona o quedarte cerca de ese lado influencia un poco más. Son algunas estrategias que no necesariamente tienen una demostración científica, ¿ok? Son deducciones que algunos colegas antiguamente han estado identificando, hipótesis que han estado formulando. Pero muy al margen de ello, sí sabemos que la comunicación no verbal, gestos, tono de voz, en cuanto a lo paraverbal, influencian bastante. Bien. En estos niveles, entonces, vamos a aprender también porque necesitamos identificar al momento de la consejería cuál es el nivel de comunicación que se está dando en el contexto familiar de nuestros aconsejados. Lo dije al inicio y lo repito. Por causa de la comunicación o gracias a la comunicación, hay muchos conflictos que pueden, en este caso, entonces, subsanarse. La mayoría de las cosas es porque no nos entendimos o porque dimos por sentado, supusimos que el otro ya nos había entendido y luego vienen las frustraciones. Entonces nosotros debemos aprender a identificar el nivel de comunicación. Comenzamos por el nivel superficial, ¿ok? Que es el nivel que todo el mundo utiliza. Todos lo hacemos, muy al margen de si estoy en el trabajo, en la casa, con familiares, con amigos, con un cliente. Utilizamos todos el nivel de comunicación superficial, porque en este solamente damos un poco de información. Manifestamos datos que son importantes, datos que son prácticos, pero no son tan irrelevantes en realidad. ¿Ok? Como por ejemplo, hoy día vas a recoger al niño o voy yo, ¿cómo hacemos? Hay que hacer mercado, ¿qué falta comprar? Bueno, es parte de nuestra comunicación. Buenos días, buenas noches. Gracias, provecho. Cuando terminas de comer, son parte del mensaje, perdón, del nivel superficial. ¿Ok? No estamos dando nada coyuntural, simplemente es información extra que estamos propiciando. Muchas veces ni siquiera damos una información que sea al menos personal. No, en este nivel de comunicación no damos datos muy personales, solamente hablamos de información que pueda ser importante de alguna manera en nuestro día a día. Por eso digo que todos usemos este nivel de comunicación. Y tristemente muchas familias se quedan solo en este nivel de comunicación. Pocos son los que van al nivel intermedio. ¿Qué consiste el nivel intermedio? En que hay, ojo, dice un intercambio. No hay un explicar o dar a conocer lo que yo pienso porque yo soy la autoridad o porque yo soy el papá o la mamá y con eso basta y el resto debe acatar tal cual yo estoy diciendo. Ojo que dice un intercambio porque estamos hablando de comunicación.
es algo de doble vía. Si no es un monólogo y ya no estás pretendiendo comunicarte, por lo tanto, no deberías esperar que la otra persona entienda a cabalidad o al menos tenga una idea de lo que estás hablando, porque solo estás buscando un monólogo. Muchas veces nuestras correcciones se convierten solo en un monólogo. No haces un feedback con tu hijo, con tu hija. Y eso provoca que el aprendizaje que bien pudo haber sido bien instalado, más aún le entre por un lado y le salga por el otro. ¿Ok? Es un intercambio de ideas, de opiniones, de conceptos, de los criterios que nosotros ya hemos ido construyendo y nuestros hijos están aprendiendo a desarrollar. Compartimos nuestras ideas, nuestras creencias e inclusive cuál es nuestra posición frente a ciertos temas. ¿Ok? Acá ya estamos hablando de algo un poco más individual, pero sigue sin ser muy íntimo, si es que te das cuenta. ¿Ok? Por eso digo que son pocas las familias que llegan a este punto, porque no siempre sabemos cómo piensan nuestros hijos. He visto casos de papitos que están muy preocupados, por ejemplo, de dar ciertos permisos o una mayor libertad a sus hijos adolescentes porque no saben cómo van a reaccionar ante ciertas situaciones. Y es comprensible porque nunca les han entrenado ni tampoco han constatado qué es lo que piensan al respecto de diferentes circunstancias. No saben cómo piensan sus hijos. Es lógico que no sepan qué esperar. Entonces, esto lo utilizamos en consejería para que los chicos también entiendan la gran importancia de compartir con sus papás. Así mi papá no me pregunte, yo tengo que ir a contarle, tengo que encontrar un momento adecuado, tengo que aprender acerca del contexto para mi comunicación. Pero es importante que yo les exprese. Hay chicos que viven su día a día y como se han acostumbrado, porque ese sí es un tema de costumbre, se han acostumbrado a llevar únicamente la comunicación superficial. Ellos llegan del colegio y la típica pregunta es, ¿qué tal te fue? La típica respuesta es, ¿todo bien? O ahí, más o menos, no quiero hablar de eso. Y ahí se quedó. No hay más a hablar del tema. Y en las ocasiones que queremos profundizar, no siempre sabemos cómo llegar. Y eso dificulta que los chicos también puedan dar su mensaje, porque apenas me están contando, ay, pero ¿cómo se te ocurre? Si tú ya sabes, yo ya te había enseñado al respecto, ¿cómo es que otra vez va a ser posible? Y que no has aprendido nada. Y ya le estoy regañando. ¿Qué dice el hijo? ¿Qué dice la hija? Ya no les cuento, porque cada que les cuento se molestan. Mejor ya para qué contar, si ya es el sermón inclusive que me van a dar, mejor ya no les cuento. Y no llegan al nivel intermedio, retroceden en todo caso. Entonces, la pauta para ambas partes, tanto para los papás como para los chicos, es justamente la misma. Acércate, habla, comenta en el caso de los chicos, pregunta en el caso de los papás. A los papás, aprende a modular tus gestos, contente. Eso no quiere decir que estás de acuerdo. Eso no quiere decir que porque no le comentes nada en ese momento, entonces estás aprobando lo que está haciendo. No, estás tomando un tiempo para generar un puente de comunicación y de confianza con ellos. Ellos van a aprender a escucharte. Lo dije casi al inicio de nuestras clases y lo vuelvo a repetir porque sí es importante. Uno en el tiempo aprende a ganarse el derecho a ser escuchado. Es un error pensar que porque cumplo con cierta autoridad, como mamá, como papá, en este caso como docente, yo puedo hacer lo que me pegue en gana. Es un error. Tampoco puedo esperar que el mensaje llegue bien comprendido si es que no encuentro otras herramientas para hacerlo llegar. Más aún, si es que no tengo idea de qué es lo que estamos aprendiendo y cómo lo estamos aprendiendo, ¿cómo sé yo si necesito explicar un poco más, si necesito tomar otros ejemplos, si necesito tomarme un tiempo adicional? ¿Cómo sé? Si eso es importante en mi rol ahorita como docente, ¿cuánto más en mi rol como progenitor o como cuidador, como mamá, como papá? Qué indispensable entonces es saber de que esto debe ser, repito, de doble vía.
Y si ya de por sí es complicado que muchas familias lleguen a este nivel, es muy raro encontrar a personas, a sistemas familiares que hayan podido llegar al nivel profundo. Es mucho más inusual. Tristemente es mucho más inusual. Ahora, ojo, van a haber personas que te digan, pero nosotros sí hablamos. Han habido ocasiones en las que hemos hablado de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Ok, ¿con cuánta frecuencia se ha hecho eso? Uno. Dos, tras esa conversación, o mejor dicho, esa conversación llegó a buen puerto o fue como que terminó en un resondrón, en no validar sus emociones, en pretender corregirle, minorizando, censurando lo que piensa. Entonces, no ha sido una comunicación. Recuerda que debe ser de doble vía. Que te cuenten sus emociones no basta, no basta. Es de que veas cómo gestionar dichas emociones, cómo llegas tú también, de qué manera utilizas esa información para bien. En temas de pareja, por ejemplo, eh, es complicado para muchos esposos, para muchos varones, poder exteriorizar con claridad sus emociones. Uno, porque el cerebro procesa diferente la información de la emoción. Por lo tanto, lo expresan también de distinta forma. Por ejemplo, los varones suelen tener más un tema de o bien de silencio o de querer un espacio a solas. Algunos inclusive muestran sus emociones utilizando un poco más su fuerza física, ¿no? He visto a jóvenes, por ejemplo, a chicos que caminan por la calle y dan un puñetazo a la pared, por ejemplo. Yo no debo suponer, y sería un error suponer de que, ay, está molesto y por eso está puñeteando la pared. No, puede estar molesto, puede estar frustrado, puede estar triste y puede ser el mismo gesto. ¿Ok? Entonces, su proceso de digerir la emoción y por lo tanto de comunicarla es distinta. Las mujeres, por lo contrario, casi de todo lloramos, ¿no? Lloramos en las bodas, lloramos en los velorios, lloramos en los cumpleaños, lloramos en los baby showers, lloramos en todo. Entonces tenemos maneras diferentes de expresar nuestras emociones. Nuestros gestos también transmiten de forma distinta. Entonces, que yo solamente exprese mi emoción es una parte de la comunicación, ¿ok? Pero qué hago con dicha información también es otro cantar. Como te decía, en la situación de esposos, hay ocasiones en que el esposo trata o necesita ser emocional en algún momento, pero él no va a llorar. Bueno, hay varones que sí lo hacen, eh, pero no es muy usual en realidad. Como repito, su forma de expresar emoción a veces es distinta. Parecen estar molestos o no quieren hablar del tema. Si te das cuenta, una conversación de consuelo entre varones es, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Si no, ok, palmadita en el hombro, ya está. ¿Qué hacemos nosotras? Supuestamente la hora del té se convierte en pijamada porque terminamos haciendo una conversación larga que ya termina siendo una vigilia y hablamos de todo un poco y lloramos y reímos y gracias. Y entramos en detalles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es distinto, pero una vez teniendo esa información, luego, ¿qué es lo que yo hago? En una ocasión recuerdo que en consejería había un conflicto conyugal y tuvimos varias sesiones independientes con los esposos. En una de las sesiones, el esposo terminó comentando y dijo, yo estoy cansado, yo estoy agotado, todo el tiempo necesito estar pendiente de ti, le decía a su esposa, necesito ser el fuerte para que tú puedas exteriorizar tus emociones, para que tú puedas llorar, pero hay momentos en los que yo también ya no doy más. Y yo también quiero que tú entiendas, que tú me escuches. Pero en lugar de eso, tú me sacas en cara, que como yo soy el sacerdote, entre comillas, yo debo encargarme de esto. Entonces veo que yo no tengo opción de ser emocional. Y cuando empezamos a profundizar un poquito más en el tema, él cargaba con muchas cosas en realidad. Ah, bueno, pequeño paréntesis, había muchos
detalles de él como varón también en cuanto a su vida conyugal, su intimidad sexual como pareja, y había muchas cosas que él venía arrastrando, venía cargando, venía tolerando, y llegó un punto realmente en el que ya no dieron, él ya no daba más, como decimos, ¿no? Ya no podía aguardar más. Y bueno, él sí, en ese momento ya de frustración, sí se le salieron las lágrimas. Entonces, me di cuenta de que él había aprendido durante el trayecto de la relación que él debía siempre guardar y callar sus emociones porque no eran validadas, no eran consideradas, ni siquiera eran respetadas, mucho menos consoladas, ¿no? El tema era de que ella siempre decía, pero yo estoy mal, pero yo necesito llorar, o yo necesito eso, o yo estoy muy emocional. Y él decía, pero yo también tengo emociones. ¿Y qué hago con eso? No te las puedo compartir porque te las cuento y ay, te desmoronas, lloras. Yo debería llorar, tú no. Tú no eres quien está cargando con esto, soy yo. Entonces, su comunicación se había muy, muy tristemente había tenido un abrupto cerrar y se habían quedado solo en el nivel superficial. Y ella se quejaba de que el esposo no se comunicaba. Claro, porque cuando él intentó abrir su corazón, encontró rechazo, encontró censura y dijo, no, yo no puedo. Hay muchos adolescentes que pasan por lo mismo. Nuestros hijos también tienen la misma situación. Cuando nos cuentan, como dije, nos molestamos, nos frustramos, reaccionamos, ya les estamos castigando, ya les estamos corrigiendo. Y ellos dicen, bueno, no puedo comentar acerca de mis emociones porque no las ve, no las conoce, no las respeta. Así que este tipo de comunicación es indispensable. Avanzamos. Una vez de que nosotros vamos identificando entonces el nivel de comunicación que se da en el contexto familiar, obviamente el que se usa de forma frecuente. Recuerda que papitos te van a decir, no, pero sí hablamos, sí decimos, pero es muy esporádico, muy poco raro. Entonces, hay que identificar con claridad. Una vez que tenemos ello, entonces nosotros vamos a aprender acerca de cómo ayudarles a los papitos a poder potencializar más su mensaje, ¿no? La información que ellos están brindando. Bien, lo hacemos iniciando. La parte principal es llegar hasta este punto, y llegar hasta aquí. Bien, como te decía, el derecho a ser oído, pero ahorita entonces lo explicamos. Empezamos por la parte externa. Hay que hablar las cosas en el momento oportuno. Sabemos que la corrección no aplica como tal si es que no se da a la brevedad posible del comportamiento que se quiere corregir, ¿cierto? Ok, pero a veces exageramos. A veces lo queremos hablar ese mismo rato y no siempre se puede. El contexto no siempre lo permite. O recuerda que no siempre es buen momento para la otra persona. Por eso hablamos de identificar el momento oportuno. Cuando son niños, yo puedo crear, y es mi responsabilidad crear un contexto factible para la corrección. Por ejemplo, la típica situación, ¿no? Nos llevamos al niño al baño y en el baño le sermoneamos, lo cataneamos, bueno, no debería darse, claro. Corregimos, consolamos, etcétera, y ya de ahí regresamos a la reunión, ya el niño tranquilito, ¿verdad? Yo he podido crear un momento oportuno, lo llevé a otro espacio, pero cuando son adolescentes no lo voy a llevar al baño, pues, ya no aplica. Entonces, con ellos yo tendré que encontrar, o a partir de ahí yo tendré que encontrar un momento oportuno para poder actuar, para poder ejecutar la comunicación. Dentro de ella puede ser corrección, puede ser dar un mensaje, etcétera. ¿Ok? Entonces yo debo encontrar el momento oportuno. ¿Puedo crearlo? Sí, nuevamente, puedo crear un contexto favorable. Es lo bueno cuando vamos creciendo, que podemos tomar en cuenta las variables para poder maniobrarlas dentro de lo que pueda ser beneficioso, sanamente beneficioso para la comunicación. Por eso te hacía bastante hincapié en el contexto,
Puedes crear un contexto, o mejor dicho, es tu responsabilidad como cuidador crear un contexto para ello, ¿ok? Y enseñar a crearlo. Segundo, debes hablar con honestidad. Acá hay una situación muy recurrente, bastante recurrente al momento de la corrección o inclusive la interacción en general de los papitos, mamás, papás con sus hijos. He visto muchos papitos, muchas mamitas que reprimen sus propias emociones frente a sus hijos para no perder autoridad. Y lo pongo entre comillas porque es bueno, en realidad es un mito. No vas a perder autoridad porque expreses tu enojo, porque expreses tu frustración o tu tristeza. En realidad le muestras que eres ser humano, le muestras que tú también tienes emociones, le muestras que estás pudiendo gestionar tus emociones para actuar de manera correcta, prudente o en corrección para con ellos, pero que eso no quita que dejaste de ser humano y que por lo tanto ellos también deben tener cuidado o deben mantener la atención de cuidar tu corazón, porque es algo que les estás manifestando. Hablar con honestidad también implica que tú puedes expresar tus emociones, pero hay que saberlas expresar, ¿bien? Puede ser que si tú les comentes y les digas, esto me molesta mucho o me siento muy triste. En estos momentos estoy un poco decepcionado. En estos momentos. No es tú me decepcionas, no, es en estos momentos estoy decepcionado. Pero a pesar de mi emoción, estoy hablando contigo, estoy tratando de entenderte, estamos haciendo un feedback, te comento, te recuerdo lo que hemos estado aprendiendo. Y sí, estoy enojado, estoy molesto, estoy frustrado, pero igual estoy viniendo a hablar contigo. Estoy gestionando mi emoción y le estoy dando un ejemplo literal, directo, totalmente visible, vivencial. Le estoy mostrando que es factible gestionar mi emoción para poder llegar a una comunicación de buen puerto. Mi propio ejemplo les muestra. Pero ¿qué pasa si me voy a los dos extremos? Si yo en mi enojo, ay, arremeto contra el niño, me cambia la cara al ogro, le grito, poco más con mis palabras, me lo como vivo. Ese es un extremo. O, en el peor de los casos, también me voy al otro lado. Me aguanto mi enojo, me aguanto mi tristeza, me aguanto mi preocupación. Hijito, mira, papito, que esto, que aquello. Y ya mi corrección ni siquiera suena corrección. O ves tras vez la misma situación, la misma cantaleta, y yo tampoco expreso de qué manera ya estoy llegando yo también a un tope. Entonces mis hijos dicen, ay, a mi mamá no importa, ay, a mi papá no importa. Igual se les pasa. Igual de aquí a un rato les hago una broma y se ríen y se olvidan y normal. Es bueno que yo también muestre mi enojo. ¿Ok? O que yo muestre mi emoción, pero no puedo hacerlo o debería cuidar, debería evitar manifestar mi emoción perjudicando, pisoteando o mellando la dignidad, la autoestima del otro. ¿Ok? Entonces yo puedo expresar verbalmente cuál es la emoción que estoy sintiendo. Estoy muy molesto, estoy enojado, estoy triste. ¿Puede acompañar mi gesto y mi tono de voz? Claro que sí. Usualmente sugerimos hacer un equilibrio entre el tono de voz y el gesto, ¿ok? Más aún cuando son emociones que uno está sintiendo, que son muy imperiosas como el de la ira. Cuando uno está muy molesto, sugiero que si no puedes controlar tu gesto y ya te cambió la cara, al menos cuida tu tono de voz, porque tu tono de voz puede hacer un equilibrio a tu mensaje. Si tú dices, estoy muy molesto, realmente esto me enfada demasiado, pero estás cuidando tu tono de voz. Notas que el gesto está muy duro, pero el tono de voz lo equilibra. Si de repente es más práctico para ti neutralizar tu rostro, porque no puedes contener tu voz, ok, esto me molesta mucho, estoy muy enfadado, estoy alzando la voz, no estoy gritando, estoy haciendo énfasis en mi tono de voz, pero mi gesto está un poco más neutral. Busco un equilibrio, ¿ok? Busco un equilibrio. Usualmente se recomienda que donde más tengas precaución, y la verdad es lo más difícil, es en tu gesto.
El tono de voz ayuda mucho a lo que queremos, al mensaje que queremos dar. Entonces, más se recomienda mantener tu rostro neutral y modular tu voz para hacer, repito, el equilibrio. ¿Ok? Si quieres hacer un impacto mucho más fuerte, entonces, al revés, puedes gestualizar, ¿ok? Si se te salen las lágrimas, no hay problema, pero cuida tu tono de voz, ¿ok? Para dar y llegar tu mensaje. Ahorita estoy muy molesto, no quiero hablar del tema. O por último, estoy tan molesto que en estos momentos yo necesito estar en un espacio aparte. Deja que se me pase mi enojo y después lo conversamos. Yo te amo mucho, pero esta situación realmente me enfada. ¿Ok? No le falté respeto, volví a expresarle mi afecto y nos dimos un espacio. Expresé lo que necesito en ese momento para poder regular mi propia emoción y luego venir y tratar de conversar con ellos. Pero a veces en nuestro enojo que decimos, vete, no te quiero ver, lárgate, ay, o inclusive ofendemos, ¿no? Entonces, lleva un equilibrio, pero sé honesto. Habla con honestidad también acerca de tus emociones. Eso es bueno, realmente es muy bueno. No pierdes autoridad a través de tus emociones, ¿ok? O al expresar tus emociones. Llegamos a este punto que es justamente el que te he estado comentando entre líneas desde el inicio, el encuentro de significados. Tú debes recordar, como ya te había anticipado, que tanto tú tienes un diccionario personal. Déjame contarte una pequeña experiencia y me disculpo por tomarme de ejemplo, pero la verdad considero que esta situación significa muy bien este punto de aquí. Cuando estaba de novia con mi esposo, en una ocasión me invitó a comer a su casa y mi suegra, bueno, había preparado, había cocinado, entonces yo le dije, quiero comprar algo para compartir con tus papás, ¿no? Con tu familia. Ya, perfecto, me dijo él. Entonces, como todavía vimos que estaban preparando, estaban terminando de atender la mesa, mi esposo le dijo, mamá, vamos a ir a comprar, ¿no? Él quiere comprar algo para compartir. Ah, ya, hijita, muchas gracias. Pero ya en un ratito está el almuerzo, nos dijo ella. ¿Van a demorar? Él me mira como diciendo, no sé, pues di tú. Y yo le digo, no creo que demoremos, pero si en caso tardáramos, no se preocupen, ustedes pueden ir comiendo y ya de ahí nos sobran. Y ella me miró un poco raro y me dijo, ya, hijita, no hay problema, ya ustedes me avisan. Pero como me miró raro, yo dije, ay, de repente se habrá molestado, que salgamos, ¿no? Y yo le pregunté a mi esposo y él me dijo, no, no se ha molestado. Bueno, fuimos, efectivamente nos demoramos, cuando regresamos ellos ya habían terminado de comer prácticamente, pero todavía estaban en la mesa. Entonces ella me dice, bueno, hijita, sírvete, ¿no? No hay problema. Entonces yo le digo, ay, hermana, muchas gracias por la sobra. Y me vuelve a mirar extraño y me dice, hijita, sobra, yo no les he sobrado. Sobra es hueso, pellejo, uña, esto es sobra. Yo les he guardado una porción a cada uno. Y ahí me di cuenta de la palabra que había utilizado y cómo ella lo había interpretado. Yo le dije, oye, hermana, disculpe, sino que en mi casa, cuando estamos apurados o por algo, decimos, ya, me sobran. Y sabemos que es que nos dejen una parte, o que, bueno, que nos guarden una porción. Pero no pensé que se entendería así. Le dije, discúlpeme, no ha sido mi intención. Ah, ya, hijita, me dijo, pues, ¿no? Bueno, se rió, bueno, entendimos, y ahí me percaté qué distinto puede sonar una palabra para cada quien. Como hemos tenido una crianza diferente, hemos crecido en un espacio, en un entorno distinto, ya de por sí eso hace que nuestro significado o el significado que le damos a las palabras sea muy diferente también. Yo puedo decir, yo soy peruana, mi esposo también, pero el solo hecho de haber, bueno, yo soy de la sierra, mi esposo es de la costa, y habían palabras que tampoco conocíamos. Si solo por el tema del lenguaje, del idioma, vamos a decirle, hay algunas diferencias. ¿Cuánto más por la crianza? Segundo, ¿cuánto más porque cada quien tiene su propio criterio? Tercero, cada quien ha tenido diferentes experiencias que alimentan o refuerzan el significado de nuestras palabras. Entonces, te das cuenta que la comunicación es compleja. No puedes esperar entonces que tus hijos, por mucho que vivan en tu techo, contigo 24/7, no quiere decir que ellos no participen con otras personas y no aprendan otras palabras.
y el significado de las mismas, o le den un significado diferente a lo que tú estés comentando. La comunicación es un encuentro de significados. Por eso la relevancia de hacer un feedback de manera constante, para que tú te des cuenta o te percates si es que las palabras que estás utilizando, mejor dicho, si el significado de las palabras que estás utilizando son comprendidas por el otro. Por eso es importante también el feedback. A esto inclusive le podríamos sumar el hecho de que, como dije, varones y mujeres tenemos una comunicación diferente. Las mujeres somos mucho de detalles. El típico ejemplo que yo sé que lo has escuchado en más de una ocasión. Pídele dirección a una mujer. ¿Cómo te dice? Ay, que en la calle tal vas a ver una tienda de letrero rojo, al costado hay una tienda de toldito verde, de ahí 2 casitas a la derecha vas a ver una puerta con flores, ya ahí al frente. ¿Dónde estará la bendita puerta con flores? Al varón, pregúntale dirección, la segunda cuadra, sentido norte-sur de la cruce de las avenidas tal y tal. Y yo sé que los varones han dicho, así se entiende mejor. Y las mujeres dicen, yo ya me perdí. En una ocasión quedé con mi esposo así. Me dijo, nos vamos a ver en tal lugar. Me dijo un cruce de avenidas. Yo le dije, ¿pero dónde? Porque yo quería que me diga si era una tienda, si era en la esquina, si era en el emolentero, no sé. Pero él solamente me dijo, Sli, son 4 esquinas, sentido norte-sur. Yo no les miento, saqué mi plano cartesiano para poder ubicar. Poco más voy con brújula a la dirección. Total que igual no nos encontramos porque no era exactamente donde él me había dicho. Nos cruzamos un poco. Yo le dije, ¿pero dónde estás? Le llamé molesta. Me dijo, ya, ¿qué ves? Me dijo, ¿qué ves alrededor? Ya, le digo, estoy en una tienda que venden ropa, al frente veo esto, ya sé dónde estás. Me dice, espera. Y aún no me quedé ahí molesta porque yo no conocía la calle y era de noche. Y bueno, no me gustaba mucho la zona. Terminamos discutiendo. Pero te das cuenta que nos comunicamos diferente. Cuando tú hablas con una persona, también tienes que tomar en cuenta eso, cómo debes explicar las cosas. En consejería es, bueno, uno tiene que hacer el esfuerzo cuando trabajo, por ejemplo, con jóvenes, con adolescentes, con varones. Tengo que hacer el esfuerzo de modificar el chip de mi cerebro y tratar de utilizar un lenguaje más técnico, más práctico, más directo, porque sé que ellos no van a entenderme indirectas, ni ejemplos pues muy fuera de contexto. En cambio, entre mujeres es más factible. Por eso, usualmente la recomendación que es mejor que varón atienda a varón y mujer atienda a mujer, ¿ok? En consejería. Es lo más, diría yo, práctico para también el tema del abordaje, pero también es más ético, ¿ok? Por prudencia. Esto nos lleva al último punto, ¿ok? Si yo voy considerando cada uno de estos, entonces me gano el derecho a ser oído. ¿Cómo hago esto en consejería? ¿Ok? Debo tener la disposición primero a escuchar. Mi primera reunión es solo para escuchar. Y la verdad, la mayoría de las siguientes reuniones siguen siendo solo para escuchar. No es gran porción del tiempo de la sesión que tú vas a hablar. No es así, no aplica de la misma manera. Hay sesiones inclusive que casi ni dices nada. Al ajuste dices qué tal, cómo estás, cómo te ha ido esta semana y después al final te despides. Porque el cliente habló solito, se preguntó solito, a veces se responde solito, pero necesita alguien que le escuche. Con los adolescentes es mucho más importante porque ellos quieren sentirse atendidos, que alguien les presta atención y eso revela cuán importantes son ellos para esa persona que les escucha. Cuando ellos generan ese agrado, esa confianza, entonces van a tener disposición a escucharte. Pero si tú de buenas a primeras ya quieres explicar, ya quieres corregir, pero tú estás mal, así no es, pero es que cómo no te das cuenta. Ya en la siguiente reunión, ojo, estamos hablando de consejería, ya en la siguiente sesión van a estar incómodos, tediosos, no van a querer escuchar. Uno tiene que hacer maravillas en la sesión para que los chicos se den cuenta que tú les prestas atención. Preguntas, conversas.
Ah, que mi amigo. ¿Y cómo se llama tu amigo? Toma nota de esos nombres. Ah, que mi programa favorito. ¿Y cuál es tu programa favorito? Toma nota. Siempre aconsejo, sugiero a los colegas o a los consejeros, siempre recomiendo actualízate en jergas, actualízate en moda, actualízate en géneros musicales, qué cosa está ocurriendo ahora, actualízate en todo eso, porque eso es lo que hablan los chicos. Cuando tú les muestras en la primera sesión que estás familiarizado con lo que a ellos les gusta, ellos se sienten más, en más interés de querer hablar contigo. Y si no sabes algo, también está bien, pregunta. Nunca he escuchado de ese grupo. ¿Cómo dices que se llama? Escribes que te deletree, te buscas para la siguiente sesión las canciones, todas las canciones habidas y por haber. ¿Alguna canción que me recomiendes de ellos? Tal cual, te apuntas, te buscas la canción, escúchala, trata de ver qué cosa puedes rescatar, aunque sea la melodía, algo debes rescatar. Y en la siguiente tener eso para la conversación. Y con esto tú vas rompiendo la facultad de poder interactuar con los chicos y te ganas, repito, el derecho a ser oído. ¿Ok? Así que sí es indispensable. ¿Ok? Bien, vamos avanzando, estamos a buen tiempo. Entramos a los patrones de comunicación. ¿Ok? Esta parte es un poco más compleja, así que si te estabas despertando, ahora sí despiértate bien. Bien, los patrones de comunicación hacen referencia entonces a las actitudes y conductas. ¿Ok? Ese es un patrón. Bien, actitudes y conductas que nosotros hemos aprendido a interiorizar, a copiar, a asimilar, a duplicar de nuestros propios padres, de acuerdo a las diferentes situaciones que hemos estado observando, que hemos visto, que hemos vivido juntamente con ellos. ¿Ok? Si yo veo, por ejemplo, a mi mamá cada que se sienta a ver su telellorona y está ahí mordiéndose las uñas, que mordiéndose el cabello, que aplastando algo, ese comportamiento yo lo voy a copiar. Y cuando yo también esté viendo algo que me pone un poco tenso, un poco nerviosa, o cuando sé que tengo que exponer, ya me voy a estar mordiendo las uñas, ya voy a estar chupándome el cabello. Si por lo contrario, de pronto he visto nuevamente, porque es más usual, a mi mamá cuando está molesta, ay, pero ¿cómo se te ocurre? Y me tira una que otra cosa cuando está molesta, rompe plato, rompe ventana, poco más lanza el cachorro por la ventana. Cuando yo veo eso, aprendo a que ese comportamiento es el adecuado o es la forma en que yo debo expresar mi emoción. Y se convierte en un patrón. Lo repito, lo repito, lo repito. ¿Ok? Estos comportamientos son lo que nosotros expresamos mediante un lenguaje usualmente no verbal, es decir, gestos, postura física. ¿Ok? Los patrones de la comunicación en realidad son comportamientos. Que no es de que vamos a repetir las mismas palabras necesariamente. Puede darse, pero es más usual encontrar el comportamiento. Hay términos que a veces utilizamos y copiamos, pero eso no es tanto un patrón. Por ejemplo, a veces apelamos a mi mamá siempre me decía y citamos una frase de nuestra mamá, ¿no? Ese no es tanto un patrón de comunicación. Recuerda que la comunicación no solamente es verbal, ¿ok? Por eso hablamos del comportamiento. Bien. Hay una situación en este patrón de comportamiento, en el patrón, perdón, de comunicación, y es el que usualmente perdemos de vista o nos olvidamos, que es que de acuerdo a cómo yo exprese corporal, físicamente, mi emoción, el mensaje, la información que quiero dar, ese comportamiento genera un impacto en quien me escucha, en quien está recepcionando el mensaje. Y eso va a influenciar en la interpretación o la percepción que esa persona le va a dar, no solo a mi mensaje, sino también va a tener una idea acerca de mí. Por eso es que es indispensable que nosotros ayudemos a los papás a identificar cuáles son esos patrones que estamos utilizando, que ya estamos empezando a identificar que nuestros hijos lo están replicando. La primera sesión que tuve con una señora, recuerdo de que estábamos conversando y de rato en rato ella hacía esto. Sacaba su celular
miraba, seguía hablando conmigo, sí. Entonces yo le seguía explicando en algunas cosas porque ella me hacía ciertas preguntas y yo le empezaba a hablar un poquito al respecto y al rato otra vez. Según ella, sutil, ¿no? Lo bajaba así a la altura de su pierna, veía. Ah, sí, sí, sí. La primera sesión se la pasé. ¿Ya? Yo quise ver cuántas veces hacía lo mismo. Y bueno, sí fueron como 5 veces más o menos. A Dios gracias que nadie la llamó por teléfono, porque en otra sesión sí la llamaron y sí contestó. Claro, pidió permiso, pero igual contestó. Entonces, cuando tuve la primera sesión, ya después de 2 meses más o menos, tuve la primera sesión con uno de sus hijos. Exactamente el mismo comportamiento, el mismo. Entonces yo me puse a pensar y dije, seguramente cuando ellos están en casa y supuestamente están hablando o algo, seguramente ocurre lo mismo. Entonces un día se me ocurrió preguntarle al chico, ¿no? Le dije, estábamos hablando de una situación que él había tenido en el colegio y yo le pregunté, ¿y le has contado a tu mamá? Y me dijo, sí, sí le conté. Ay, ¿qué te dijo? Nada. ¿Cómo nada? Le digo. Si se supone que le estabas hablando. No me estaba prestando atención. Ah, sí, le digo, ¿por qué? No, estaba más concentrada en otras cosas, pues no me hablaba con claridad. Entonces yo le digo que seguramente estaba mirando su celular a cada rato. Me mira, me dice, sí. Ah, ¿te has percatado que a veces tú también lo haces? Estamos hablando, estamos conversando y a veces tú también miras tu celular, le digo. Aproveché para tomar la situación como una pequeña, vamos a decir, corrección, ¿ok? Pero en realidad también, bueno, aprovechamos, seguimos conversando un poco del tema y yo le dije, pero pídele a tu mamá que lo guarde. Dile, mamá, estoy hablando algo importante contigo, quisiera que me prestes atención, quisiera que realmente me escuches, quisiera que guardes tu celular. Yo le dije, sé explícito, dile de manera directa qué es lo que necesitas. Y ya después de esa reunión, para la siguiente sesión, el chico ya tenía más precaución. A veces se olvidaba y agarraba el celular. Entonces yo seguía hablando, yo solo lo miraba, se daba cuenta y lo volvía a guardar. Ya a la fecha ya no lo hace. ¿Y cómo habrá resultado con su mamá de que su mamá también lo ha dejado de hacer? Entonces pasa. Hay patrones de comunicación que nosotros terminamos repitiendo. Ahora, eh, acá te voy a comentar, justamente de acuerdo a una de las lecturas que también están en el campus, de acuerdo a Carmen, ella comenta acerca de 5 patrones, perdón, de comunicación. ¿Ok? Estos patrones nosotros los hemos agrupado para poder identificar con mayor claridad los comportamientos que son bastante repetitivos. Bien. Tenemos entonces estos 5 patrones. El patrón del aplacador, que en un ratito lo vamos a estar explicando, el del calculador, del distractor, el nivelador y el acusador. Cada uno de estos patrones de comportamiento dentro de la comunicación van a apelar a ciertas emociones en particular previamente. Pero recuerda que estas emociones también han sido aprendidas de cómo deben expresarse. Y al momento de entablar una interacción con alguien, una conversación con alguien, es donde justamente se ven expuestas, se ven notorias, son más visibles. Según los estudios, refiere que cada uno de nosotros tenemos al menos 1 o 2 patrones de comunicación, pero uno de ellos casi siempre es el más imperioso, el más dominante. Bien, así que vamos a revisarlos un poquito para que aprendas a identificarlos en ti mismo, en ti misma, y luego también ya en tus sesiones de consejería para que también ayudes a los papitos a poder guiarlos, orientarlos un poquito más al respecto. ¿Ok? En la lectura que ya, repito, está en el campus, que tú puedes obviamente encontrarlo, leerlo, muy aparte del control de lectura, ojo, ¿ok? Muy aparte del control de lectura. El control de lectura es con respecto al enfoque sistémico dentro de la consejería. Este es más situado a la comunicación dentro del sistema familiar. Bien. Acá nosotros vamos a ver entonces de qué manera están subdivididos estos patrones. Comencemos primero con el aplacador, ¿ok? De acuerdo a los estudios,
Bien, de acuerdo a los experimentos sociales, se ha podido identificar que el aplacador es aquella persona que usualmente de todo un grupo, casi la mitad de ellos, por eso estamos utilizando este porcentaje, de un grupo de personas, el 50% es muy probable que ceda y acepte, admita o diga sí a cualquier información, a cualquier situación o solicitud que se presente. Más del 50%, o bueno, el 50%. Estos son los aplacadores, aquellos que para evitar confrontación, para evitar una discusión, para evitar una riña, o para evitar tener que explicar sus propios motivos por los cuales quieren o no hacer algo, terminan cediendo. Y dicen, bueno, ya sí, yo lo hago, ya yo me encargo, o ya yo voy. En el caso de nuestros hijos, ya no importa, ya así nomás, ¿no? Ceden y pierden de vista o dejan muy de lado sus propias ideas o sus propios sentimientos, ¿no? Es como que aceptan y no siempre o no necesariamente es una imposición de parte del otro, es de que ellos mismos ceden, renuncian a sus propios ideales, a sus propios sentimientos para cumplir con la solicitud, la exigencia o la necesidad de alguien más. Esos son los aplacadores. El segundo tipo que tenemos son los acusadores, que de todo este grupo son el 30%. ¿Ok? Los acusadores, por lo contrario, muy diferente a los aplacadores, ellos más bien se van a negar a todo. Ellos van a decir constantemente que no, aun cuando esto en muchas ocasiones también los perjudica, porque tampoco consideran sus propias ideas o sentimientos. Entonces, de repente están molestos, por ejemplo, un adolescente está molesto por X motivo y tú le dices, vamos a salir con tu mamá, ¿quieres acompañarnos? No, no quiero. En el fondo sí quiere ir a comer con ustedes. Es más, quiere elegir qué comer. Pero como está molesto, ¿qué va a decir? Que no. Ese es el patrón del acusador. No porque dice acusador quiere decir de que va a ir señalando a medio mundo necesariamente. Van a haber casos en los que también se pueda presentar. Pero el acusador es percibido desde este comportamiento de simplemente negarse. Entonces, en muchas ocasiones su mensaje puede ser muy negativo, muy pesimista, de que no, ¿para qué? Mejor no lo hacemos, que es mucho esfuerzo, que no me gusta, que yo no comparto. Repito, en el fondo, si quiere o hay una necesidad o ve que puede haber un beneficio, pero en su simplemente deseo de pronto de no siempre querer dar a favor, de querer dar la contra en todo caso, de manera más constante, es de que termina desplegando, ¿no? Niega, se cierra y con él no es, como decimos. Tenemos el siguiente tipo que son los calculadores. De todo el grupo puede ser el 15% de los participantes. Ellos, por lo contrario, van a tener un poquito más pensado si decir o no decir ciertas cosas. Ellos van a decir, a ver, si yo digo que no, fulano, sutano, mengano, mi mamá, mi papá puede reaccionar así, me va a regañar, me va a terminar diciendo esto, aquello, y de repente no le va a gustar. No, mejor no digo nada. Está revisando, está analizando. No es un análisis, ojo, muy concienzudo, que digamos. En el caso de los adolescentes, no es que ellos le calculen la lógica y todo, porque todavía no lo procesan de esa manera, disculpen. Más bien de que ellos simplemente van a hacerlo de acuerdo a a su propio sentimiento, a su propia sensación, a cómo están ellos en ese momento. ¿Ok? Por eso es que van a regular. Pueden decir, voy a comentar, sí, pero solo esto, solo lo necesario, porque no quiero que después me estén preguntando o no deseo dar mayor información o no quisiera sentirme comprometida más a fondo. Yo hasta aquí hago, hasta aquí cumplo o hasta aquí yo acompaño y de ahí no, o no más. Esos son los calculadores que miden un poquito más si expresar o no expresar. O sea, están como que en un punto un tanto, vamos a decirle, neutral. ¿Ok? Vamos avanzando y de todo el grupo, solo un 5% podrían ser distractores. ¿Cuál es el patrón del distractor o qué caracteriza al distractor? Es aquella persona que se mantiene tan neutral, un poco como el calculador, pero que tampoco manifiesta emociones. Al menos el calculador ve oportuno si hablar o no.
El distractor dice, mejor no del todo. Entonces, no suma ni resta, no opina, no cede, pero tampoco niega. ¿Ok? Entonces, es una persona muy, pasa muy desapercibido. Parece un fantasma en el grupo. ¿Ok? Tú ves de que sí sigue al montón, pero no porque esté cediendo como el aplacador, sino porque, bueno, no hay nada que le llame la atención, tiene que cumplir con ciertas cosas. Si le fuese posible, inclusive, desligarse o deslindarse, lo hace. ¿Ok? Pero no porque tenga algún móvil particular o porque se siente incómodo o genera algún malestar, no, son muy, ¿cómo decimos? Este, bueno, en jerga decimos ni chicha ni limonada, ¿no? No se sitúan en para ninguna opción o alternativa en particular. No tienen algo, no tienen una opinión muy construida. Entonces, para ellos, variar, modificar, quedarse neutral, para ellos no es inconveniente, para ellos es normal. ¿Ok? Por eso es que solamente lo vemos en un 5%, porque son pocas personas. ¿Ok? La mayoría sí sabe al menos qué es lo que no quiere. Un distractor es como que no doy a conocer porque tampoco es algo que me motive, que me entusiasme o que me incomode o que yo rechace. Entonces, no manifiesta ninguna emoción. Somos alguien, como decimos, neutral. Por último está el nivelador o los niveladores. Estos solo son el 4,5%, es ya lo que queda prácticamente del grupo. Muy poquitos son aquellos entonces que son mucho más genuinos, tanto para expresar sus emociones, sus sentimientos, y son más congruentes inclusive con ello. Su sí es sí, su no es no. ¿Ok? Y tienen su base para la decisión que están tomando. ¿Ok? Son menos personas. Casi siempre este es el porcentaje que asume un liderazgo. Porque como sí expresan, como tienen cómo sustentar o como tienen una idea más clara de la situación, de su opinión, de sus sentimientos y lo especifican, lo comparten, entonces ellos son vistos por los demás como una persona que tiene más en claro un mensaje, a diferencia de la gran mayoría de los demás, que su mensaje es muy ambiguo. En casos inclusive no tienen un mensaje, como en el caso del distractor, que no dice nada en general. ¿Ok? El acusador se va a un extremo, el aplacador se va al otro, el calculador mide, va revisando de qué manera debe continuar o hacer un seguimiento o expresarse, pero el nivelador es el único que sí dice las cosas como son, con respeto, con consideración, pero es más congruente. Entonces tiene un comportamiento que acompaña de forma constante aquello que expresa. Ese es el patrón del nivelador. Como te comenté, nosotros tenemos uno o dos al menos de estos patrones de comportamiento dentro de la comunicación. Uno de ellos siempre es el más dominante. ¿Te das cuenta? Porque aparece de manera más frecuente. Entonces, es bueno que identifiques cuál es el patrón o cuáles son los patrones que tú estás presentando con total honestidad. No es un test, no te voy a pedir que me lo coloques en el grupo, no necesariamente, pero es bueno que tú sepas identificarlo para que también cuando estés en consejería te sea más factible identificar de qué manera son los patrones de tus aconsejados, cómo se están comunicando. Recuerda que esto no tiene necesariamente relación con un tema de herencia genética. Bien, los patrones de comunicación son aprendidos. Así que es muy posible que los chicos dentro del contexto familiar tengan obviamente el patrón de uno de sus progenitores, el patrón que ha sido mucho más imperioso o con el que han visto que deberían contrastar. Si la mamá, por ejemplo, es muy acusadora, no se puede, así no es tan mal, todo el tiempo censura, todo el tiempo deniega. Entonces, el hijo que muy probablemente va a hacer, va a generar de repente un comportamiento, un patrón de comportamiento aplacador. Que ceda, que diga ya, que sí, que está bien. Es inevitable en muchas ocasiones que si la esposa es acusadora, a veces el esposo termina cediendo y se convierte en un aplacador. Entonces, con mayor razón, los hijos terminan aprendiendo el patrón. ¿Ya?
Son aprendidos, pero también pueden ser generados. Ahora, ya entendemos de qué manera se va presentando el patrón de comportamiento de cada uno. Para ir terminando, entramos entonces a las causas de la comunicación disfuncional. ¿Ok? ¿Por qué es que no logramos comunicarnos con claridad? Muy adicional a lo que ya te comenté, el significado de las palabras, nuestro contexto, nuestras vivencias personales, nuestros propios criterios. También es, como acabamos de aprender con los patrones de comunicación, es que muchos de nosotros tenemos un errado aprendizaje acerca de cómo expresamos nuestras emociones. ¿Ok? Hemos visto de repente maneras muy explícitas, muy impulsivas de cómo nuestros padres tal vez han expresado mucho sus emociones y lo hemos terminado, como dije, o bien replicando o yéndome al otro extremo, polarizado. Pero al fin y al cabo lo terminé adaptando para conmigo y es algo que yo sigo utilizando. Si no logro expresar con claridad mis emociones, no puedo llegar al nivel de comunicación profunda, porque es justamente de lo que hablamos. Si yo censuro mis propias emociones o no las expreso por diferentes móviles, la persona con quien estoy interactuando, mi cónyuge, mi hijo, mi hija, no va a comprenderme, no va a conocerme y por lo tanto no va a poder existir una relación entre nosotros. Es imposible que una relación fructifique si es que no hay comunicación. Bien, hay un errado aprendizaje. Segundo, hay un pobre desarrollo de la interacción social. De repente nos han criado en un contexto en el que no era eh, muy recomendable, no era bien visto estar mucho tiempo con otras personas. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá ha sido una persona bastante querida, ha sido bastante sociable, pero ella cuando éramos más pequeñas, más niñas, era muy poco usual que vinieran amistades a la casa o que nosotras vayamos a la casa de ciertas amistades. Yo habré tenido pijamada en toda mi vida 2 veces, 3 ya mucho, pero ha sido muy poco usual, ¿no? Esto debido a que para mi mamá un tema de cuidado, de una adecuada crianza, de una señorita, era de que la señorita debe ser de su casa. Entonces, nosotras no salíamos a la calle, ¿no? O no salíamos, pues como dije, ¿no? A visitar, etcétera. Y eso provocó que yo me acostumbrara mucho. De por sí yo ya tengo un temperamento que tiende a introversión. Ya con el hecho de no interactuar mucho con otros niños, con otras personas, aumentó mi deseo de ser muy replegada, muy aislada. Y durante mi adolescencia fue un tanto difícil para mí tratar de mantener amistades. Entonces, a la etapa de ya entrando a la juventud, por fuerza mayor, entendí de que sí debía aprender a interactuar, a sociabilizar más con otros y a saber entablar conversaciones. Entonces, no era algo sencillo, me costó. ¿Pude aprenderlo? Sí, gracias al entorno social, pero no fue algo que me enseñaron en primera instancia. ¿Tuvo buena intención mi mamá? Yo sé que sí. Yo sé que ella lo hizo por querer cuidarnos, pero de repente perdió de vista un poco también esta otra parte, ¿no? De cómo ir a interactuar. Vamos entonces al tercer punto. No siempre somos conscientes de la complejidad de la comunicación. Creo que hoy día, a pesar de que estamos escuchando situaciones o información que ya habíamos visto anteriormente, aún con todo estoy segura que había puntos que los estábamos pasando por alto y no nos estábamos preocupando por reforzar en nuestra propia comunicación. ¿Ok? Así que importante el tener presente que es compleja. Es posible, sí, desarrollarla, pero es compleja y debo ser consciente de su complejidad para saber dónde poderlo reforzar. Por último, no siempre consideramos la diferencia de nuestras formas de pensar. Como dijimos, varones y mujeres procesamos la información diferente y expresamos nuestra información también de manera distinta. ¿Ok? Así que es importante tener presente esto. am, Hay ocasiones en que los papitos, cuando tienen hijos, tanto varones y mujeres, a veces olvidan cómo deben comunicarse con sus hijas mujeres. He visto casos, por lo contrario, de papitos que tienen puras hijas mujeres y ellos se han vuelto expertos conversando con mujeres, ¿no? Porque ya su esposa, sus hijas,
¿no? Ellos ya aprenden a ser un poco más, se curten con el tema de ver emociones por todo lado, ¿no? Entonces, entienden que hay una manera de comunicarse diferente. Igual les cuesta, claro que sí, pero se logran ir adaptando. Pero en el caso, por ejemplo, tengo una pareja que tienen 3 hijos. Los 2 mayores son varones y la última es mujer. Y para el papá ha sido muy complicado tratar de ser delicado, un poco más cuidadoso con su hija, ¿no? Al punto de que ella ha crecido un poquito más ruda, también porque juega mucho con sus hermanos. Pero tiene una manera diferente ella de expresar sus emociones, se ha adaptado a la expresión de sus hermanos, de su papá. No, eso no quiere decir que deja de ser mujer, claro que sigue siendo mujercita, claro que sigue siendo emocional, solo que su cerebro aprende a expresar su emoción de acuerdo a lo que en el contexto ve que funciona, ¿no? Así que sí, nos terminamos adaptando. ¿Ok? ¿Cómo entonces ayudamos a poder identificar las consecuencias de una comunicación disfuncional? Porque esto, o sea, las consecuencias es algo que debemos ayudar a observar a nuestros aconsejados, ¿ok? Que ellos lo puedan tener en cuenta, lo sepan reconocer, ¿ok? Una de las primeras consecuencias es de que genera insatisfacción a la hora de comunicarnos, porque quien no está logrando expresar, exteriorizar o está notando que no se le está entendiendo, va a quedarse con esa necesidad entre manos. Siempre sugerimos, aprovechando, que la comunicación debe considerar la postura de cada quien. ¿Y cuál es mi postura inicial? No es cómo me dejo entender, sino más bien cómo entiendo al otro. ¿Cuál es el mensaje que el otro me quiere dar? Ese debería ser mi primera preocupación, mi primer interés. En segundo plano, ya luego será cómo ayudo a que mi mensaje sea el más claro o el más cercano, el más fiel posible a aquello que quiero transmitir. Pero esa es tu segunda preocupación, no debe ser la inicial. Porque si te preocupas únicamente por querer dar con mayor claridad tu mensaje, te vas a esforzar en todas las herramientas posibles para solo expresarte tú. Y el otro no te va a entender porque no te ganaste el derecho a ser escuchado. Tu principal intención, tu principal objetivo debe ser atender y escuchar, entender la posición del otro. Luego ya de expresar tu mensaje. La segunda situación, la segunda consecuencia es de que no promueva la interacción. No voy a saber cómo hablar con mis amistades, me va a costar mucho el poder compartir, decir ciertas cosas, no voy a poder expresar mis emociones. Entonces, todo eso va a generar también que a lo largo del tiempo prefiera ni siquiera interactuar porque me cuesta. Hay muchos adolescentes que tienen esta dificultad y se aíslan por causa de eso, porque no saben cómo llegar, cómo exteriorizar. ¿Ok? No promueve la interacción, una falta de comunicación o una comunicación disfuncional. Tercero, dificulta las relaciones. Ya te dije, no puede existir relación si es que no hay comunicación. Recuerda que la comunicación es en ambos sentidos, porque si no solo es un no lo. ¿Ok? Dificulta el crecimiento o la fortaleza de las relaciones. Cuarto, puede parcializarse en monólogos y ese es un gran error para muchos papitos, muchas mamitas, porque realmente la corrección y la crianza terminan siendo monólogos. Por último, genera desconocimiento. Como te dije, no sabes qué piensa, no sabes qué opina, no sabes cómo se siente y ante esa duda justamente se da la incertidumbre. ¿Y si le dejo solo? ¿Y se va a una reunión y le pasa tal cosa? ¿Y si sus amigos lo presionan? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Lógicamente te preocupa. ¿Pero por qué? Porque no le conoces. No es porque dudes de cómo lo has criado, es porque no tienes un feedback del resultado de tu crianza, ni tampoco estás propiciando o permitiendo un espacio a que te muestre cuál es la crianza que le has dado. ¿Ok? Si le privas del todo, si lo sobreproteges, en pocas palabras, entonces a ti misma te perjudicas o a ti mismo te perjudicas, porque como mamá o como papá no vas a conocer cómo son tus hijos. Y esto provoca que ellos entonces crezcan o continúen avanzando, independizándose con una sola idea. No necesito a mis papás, porque ellos no se interesan por mí, no se han preocupado por mí,
todo lo que yo he aprendido no ha sido por ellos, ha sido en la calle, con mis amigos, con las situaciones, con el profesor, etcétera. No ha sido de ellos, no los necesito. Y desvinculan emocionalmente y se independizan ya ahí sí al sí. Y de mala manera, por cierto, porque independizarse no es dejar de interactuar con nuestros papás. Bien, ahí entonces nosotros hemos completado nuestra clase de hoy día. A buen tiempo para dar pase a sus preguntitas. Entonces, entramos a las preguntitas que tenemos en nuestro chat y luego vamos a estar escuchando las preguntas que gusten hacer en vivo. Bien. Ok. Bueno, han ido comentando en el trayecto. La verdad no ha sido factible estar leyendo en paralelo. Y Evelyn nos hace algunos comentarios, ¿no? Los estimados caballeros son muy prácticos y explícitos, sí. Es su modalidad de comunicación. Ujú. Ok, han estado compartiendo sus casos personales. Ok, pregunta de Andrea. ¿Qué alto el porcentaje de los aplacadores nos lleva a frustración, los llevará a frustración? ¿Qué alto el porcentaje? Ah, ya. ¿Qué alto el porcentaje de los aplacadores nos llevará a la frustración? A ellos como aplacadores, sí, porque en el tiempo ellos mismos se van dando cuenta que no se están dando a respetar. O sea, van a querer que el resto los escuche, van a querer ser considerados, van a querer que al menos su voz o voto se escuche en algún momento, pero como ya mal acostumbraron al entorno a que bueno, su participación siempre va a ser en un sí, entonces ya no les dan pie, ya no propician ese espacio para ellos. Inclusive dentro del sistema familiar también ocurre. ¿Ok? Los padres muchas veces dan por sentado que el hijo o la hija va a terminar cediendo, así que, no importa. Y terminamos generando un atropello incluso. Pero acá ya entendemos que ya no es solamente por el tema de crianza, que de repente mi mamá era eh, calculadora o de repente era más bien acusadora, yo terminé generando el patrón o aprendí de mi mamá, de mi papá el patrón eh, de aplacador y ya como por causa de mi mamá, yo me mantuve con este patrón de comunicación, entonces por su culpa yo me he quedado en esta situación. No, porque conforme yo voy creciendo, voy tomando responsabilidad de mi propio comportamiento, de mi propia forma de participar con los demás. Si yo cometo el error de continuar arrastrando con el mismo patrón, termino mal acostumbrando a los demás, lo que dije hace un rato, entonces sí mi frustración se hace más fuerte. Si esto lo llevo inclusive a la relación de pareja, peor. Por eso es que es importante para nosotros como consejeros identificarlo, porque ellos mismos no se dan cuenta. No todos tenemos esta información, por cierto. Entonces ellos no saben que su patrón se llama el del aplacador y que tienen la dificultad de ceder a todo en todo momento, muy al margen de sus motivos. Hay que enseñarles acerca de estas características para que ellos también sepan y ayudarles, obviamente, a que sepan ir modificándolo en el tiempo. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel personal respecto de los patrones de comunicación? En resumen, yo diría falta de desarrollo personal. Bueno, a excepción del patrón del nivelador, porque el nivelador sí expresa, sí comenta, sí especifica, pero en el resto de los demás patrones no van a lograr desarrollarse de manera integral. Recuerden que mi proceso de desarrollo implica el aprendizaje que obtengo mediante sociabilización. No todo es en la base familiar, no todo es en mi casa. Yo también estudio, yo también tengo talleres, yo también tengo deporte, tengo actividades y dentro de todas esas actividades que yo tengo, interacciones sociales, yo voy a seguir recibiendo, captando, aprendiendo, pero si yo insisto ya por decisión en mantener mi patrón, no voy a poder crecer. Cada uno de estos patrones, y en la lectura se observa, genera justamente una respuesta por parte del público. Si yo soy muy calculador, no va a haber mucha dificultad en qué sentido, que como mido mucho qué voy a decir o cómo voy a participar, la respuesta de los demás está dentro de la consideración de mi participación. Pero en el caso del acusador,
A nadie le agrada compartir todo el tiempo con una persona que es negativa en su comunicación, que es pesimista constantemente. Entonces, se pueden terminar, bueno, podemos terminar aislando a estas personas. Y eso también priva de continuar aprendiendo a cómo interactuar. O van a terminar creyendo, pensando, en el peor de los casos, que el patrón que tienen, aunque no saben que se llama así, claro, pero que el patrón que ellos tienen es el único que pueden desarrollar o es parte de su personalidad, en pocas palabras, y se rehúsan a modificar porque no encuentran, bueno, no sé, ya sea un beneficio o no encuentran una confrontación al respecto. ¿Ok? Así que, en resumidas cuentas, dificultaría mucho allí. Félix nos pregunta, ¿estos patrones tienen que ver con sus temperamentos? Sí, tiene relación, pero no es la regla. ¿Ok? Hay temperamentos, por ejemplo, que son introvertidos, como el flemático, el melancólico, que pueden aprender patrones del calculador, del aplacador, en contraparte incluso del acusador. No pareciera tener relación, por ejemplo, un temperamento reservado con el patrón del aplacador, pero lo terminan aprendiendo. Por eso dije, aunque no es necesariamente genético, termina siendo aprendido, porque el que es más dominante va a calar en el ejemplo. Ahora, al inicio, de niño puede ser que yo tenga, si mi mamá es acusadora, de niño yo puedo tener un patrón aplacador, cedo a todo constantemente, pero conforme voy creciendo, puede ser que yo termine replicando el patrón acusador, porque aprendí que esa es la manera en cómo debo darme, entre comillas, a escuchar. Si yo quiero que me escuchen, me voy al otro extremo, termino entonces replicando el patrón del acusador, porque según mi criterio, así le funciona a mi mamá. Yo también quiero que me funcione, imito. Por eso digo, no hay reglas específicas. Puede ser de que o me mantenga en el patrón del aplacador o termine copiando el acusador. El porcentaje de los patrones suma 104.5. Estoy calculando mal. No, no es una sumatoria. Decimos que dentro de un grupo hay diferentes porcentajes y que cada uno de los individuos puede tener uno o dos patrones de comportamiento. ¿Ok? Uno o dos patrones de comportamiento. Por eso es de que parecía ser, no es en sumatoria. ¿Ok? Como decíamos, puede ser que exista un calculador junto con un nivelador. Que el mismo nivelador diga, mejor voy a ser prudente con el mensaje que doy, con lo que voy compartiendo para evitar inconvenientes. ¿Ok? Entonces, es de que pueden tener dos patrones a la par. Ya. Vamos rápidamente con las últimas preguntas del chat para luego dar pase los audios. ¿Qué instrumentos nos dice Juan Carlos? ¿Qué instrumentos tenemos para ayudar a una persona, a una mujer, a comunicar las cosas sin un estilo autoritario, acusador y con mal genio, el cual se manifiesta en un tono de voz elevado y con mal genio? La mujer vivió una madre autoritaria que se relacionaba con engaños. Ahora se relaciona igual con su esposo. Es consciente del problema, pero no sabe cómo gestionar su tono y su frustración, sobre todo que es algo inconsciente y por más que trata, regresa a ese mismo patrón relacional. Ujú. Interesante tu pregunta. Justamente porque ya es un patrón interiorizado, ya no es consciente, ya no lo hace adrede, es que hace que sea mucho más difícil poderlo modificar. No es imposible, pero te va a tomar más tiempo. Dos cosas. Dentro del trabajo práctico, es decir, los pasos aterrizados que necesitaría son dos: identificación mediante la confrontación y sustitución, ¿no? Reemplazas un comportamiento por el otro. Pero acá tiene que ver entonces muchos más factores: la constancia, el poder reforzar el nuevo resultado que va obteniendo, el seguir manteniendo la confrontación, pero esta vez ella sola, y se recomienda tener adicionalmente pequeños momentos, vamos a decirle como que de un autofeedback, es decir, que ella al final de su día revise cómo fue su acción,
cómo fue su comportamiento y apenas pueda, enmiende el comportamiento. Por ejemplo, hubo X discusión, ella volvió a reaccionar de manera impositiva, le falta el respeto a su esposo, le alza la voz, etcétera. Y bueno, él se va, supongamos, él sale para evitar la discusión. Después de unas horas, ella se da cuenta que ha actuado mal. Ok, así hayan pasado 2 horas, 3 días, 4 días, que ella vuelva y le diga, mira, me acabo de dar cuenta de esto, perdóname. Conforme ella vaya siendo autoconsciente, es decir, se confronte a sí misma al final de su día, haciendo una pequeña reflexión de cómo se ha comportado, ahí es donde va a ir entrenando a su cerebro cada vez a mayor prontitud a darse cuenta del comportamiento inadecuado y va a ir recordando el comportamiento sustitutorio. Cómo es que debe expresarse, cómo es que debe hablar, cómo es que debe utilizar sus gestos, incluso si ayuda a tener espejos en la casa para que ella vea su rostro. Es la única manera. Necesitamos apelar a herramientas que sean lo más aterrizadas posibles. Pero siempre se le dice, cada vez que tú te percates, orgullo a un lado, enojo a un lado, apenas puedas gestionar tu emoción, o sea, ya la estés aplacando, procede con el comportamiento correcto. Primero ve, discúlpate, pide perdón y trata de enmendar. Si ella hace esto de manera frecuente, el cerebro aprende a identificar con mayor prontitud el comportamiento incorrecto, recuerda el comportamiento sustitutorio y lo va a ir poniendo en práctica cada vez a mayor frecuencia. Ahí ya vamos instalando, ¿ok? Pero utilizamos, repito, esos espacios para que ella pueda analizar, reflexionar al final del día. Puede tener aquí el apoyo en feedback de su propio esposo. Mi amor, mira, me has hablado de esta manera, tu gesto ha sido este, y que trate de imitar. Aquí ayuda bastante el tema del role player, es decir, el juego de roles, ¿no? Que él la termine imitando un poco a ella también es una buena manera. ¿Ok? En sesión lo podemos utilizar, pero ya en su día a día, él puede hacerle ese feedback a su esposa en un momento, en un contexto adecuado, cuando ella emocionalmente también esté tranquila, porque si no, se lo va a volver a comer con tu zapato. Ok, ¿cómo es la comunicación asertiva? ¿Nos puede explicar con ejemplo, por favor? De la comunicación asertiva justamente vamos a estar aprendiendo en la próxima reunión. Ok, así que no me voy a anticipar. Y Julio, buenos días, muchas gracias. ¿Es posible que nos pueda guiar en el patrón de comunicación sugiere, perdón, qué patrón de comunicación sugiere para la psicología familiar? Entiendo que es en ese sentido. Se sugiere desarrollar el nivelador y en caso recomendable para poder mantener un equilibrio, también el calculador. El calculador va a ser más recomendable a las personas que suelen ser un poquito más, no diría extrovertidas, sino más bien impulsivas, que aprendan a regular un poquito las expresiones y que en consecuencia puedan ir desarrollando el nivel, el patrón nivelador, porque es idóneo. Recuerden que no tiene necesariamente una vinculación directa al temperamento, no necesariamente, ¿ok? Más aún porque estamos hablando ahora de adultos, en el caso de los papás. Bien, pasamos rápidamente entonces con la pregunta de Emilio. Ahí está. Ya, ahí estamos. Querida maestra, muy buenos días. Estimados hermanos, buenos días con todos. Sí, es un tema que quizás es muy amplio. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención del aprobador y el acusador. La pregunta que quería hacerle, hoy en día, con el diferente marketing en todos los aspectos de comunicación, de venta, deportivos, etcétera, etcétera, estamos muy persuadidos, o la juventud más que ahora está persuadida que a todo lo que ve dice sí. Entonces, se trabaja, por ejemplo, con jóvenes y ellos todo aceptan lo que ven y piensan que es bueno, entonces no tienen ese sentido analítico de decir, bueno, qué me conviene o qué es malo, qué puedo ver lo de aquí que es bueno o rechazar lo malo, cómo trabajar contra toda esa plataforma instalada, incluso no solo de marketing, sino de cosas, incluso que ahora eh, están metiendo en la mente de los jóvenes, desde los niños, por ejemplo,
la identidad de género y todas esas cosas. Entonces, todo eso es persuasivo en la mente de los jóvenes. Cómo trabajar Ujú, nosotros desde casa y cómo trabajar desde iglesia con este tipo. ujú. Ok, gracias por tu pregunta, Emilio. Sí, es bastante importante. Cabe aclarar que la conducta de los adolescentes, no solo ahora, sino desde siempre, ha sido en función de querer adaptarse, sumarse, acoplarse a la moda. Eso siempre ha sido así. ¿Por qué es que ocurre? Y en todo caso, la aclaración está en que no necesariamente es un patrón aplacador, es decir, no es que yo voy a ceder constantemente porque hay una presión por parte del entorno, por parte de la comunicación, sino que mi deseo es poder conocerme, descubrirme y me llama mucho el interés y la curiosidad el poder saber cómo está allá afuera todo, porque yo quiero ser alguien que sea reconocido por las demás personas, como busco aprobación, busco aceptación, yo voy a querer adaptarme a lo que en el entorno se está dando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estar atento a lo que dice la moda, a lo que dice la música, a lo que dicen las ideologías. Entonces, solamente aclarando, no es necesariamente en función al patrón de comunicación que tenga el individuo, en este caso el adolescente, es propio de su etapa. Ahora, ¿qué hago yo para ayudarlos a ellos a poder guiarse? Dos cosas, dirección y acompañamiento. Nuestros adolescentes no van a saber tomar decisiones si es que no se informan. Y en realidad sí es necesario conversar con ellos acerca de todas las temáticas que se está dando en el entorno. Es indispensable. Entonces sí, con ellos voy a tener que hablar acerca del género fluido, la identidad de género, la ideología, acerca de los, no sé, pues los Illuminati, los masones, acerca del aborto, si permitido o no permitido. Yo voy a tener que hablar con ellos de esos temas. Porque la única manera que, uno, yo sepa hasta dónde está su criterio y segundo, pueda yo ayudar a guiar, reforzar o limpiar, redireccionar o instalar sana y adecuadamente un criterio más dable, más alturado, más responsable, más cuidadoso, es primero sabiendo qué está ocurriendo. Entonces, la mejor herramienta que nosotros tenemos es hablar con ellos. Si es como papás, tener esas conversaciones en nuestro entorno familiar. Si es por parte de repente de un colegio, una iglesia, tener pequeñas charlas acerca de estas temáticas donde se hable con claridad, no solo a la luz de la palabra, que sí es importante, sino también informando lo que realmente está detrás de cada uno de estos movimientos o estas ideologías. Por ejemplo, la ideología de género habla en mayor énfasis con respecto a una equidad de oportunidades, pero ha terminado transgiversándose al tema de la sexualidad que no tiene nada que ver con el género. Entonces, la confusión provoca que las personas no solo entiendan mal la información, sino que también la ejecuten de mala manera. Y ahí venga justamente alguien con mayor potestad o mayor interés a querer aprovechar esa transgiversión que se está dando a la información para introducir una ideología errada. Entonces, nosotros tenemos que informarnos acerca de todo ello para poder hablar y explicar a los chicos y de acuerdo a eso, poderlos orientar. Tiene que hablarse de forma explícita. Me gustó mucho lo que un pastor dijo para darle pase a Andreita. Un pastor dijo, ya no estamos en el punto de preguntarnos de qué temas hablar o no con los chicos. La pregunta ya no es esa, la pregunta es cuándo es el momento adecuado para hablarlo, porque sí o sí voy a tener que hablar del tema. Entonces hay que prepararnos. Andrea, te escucho, activa tu audio, por favor. Gracias, buenos días, profesora, compañero. Un poco lo que decía el hermano anteriormente, que ahora estamos todos bombardeados con tanta información, ¿cierto? En todo lo que se refiere a audiovisual, publicidad, todo. Me quedó dando vuelta el ejemplo que usted dio de cuando había un, no sé, recuerdo si era un pequeñito, una pequeñita que quería algo y la mamá le dio demasiada información, que no se le había quedado su cartera, que no tenía dinero, que no le habían pagado. ¿Cuál es una respuesta que pudiera entender un pequeñito, no sé, hasta los 5 años, suponiendo 4 años? Ahora que en los supermercados usted sabe que todas las cosas para los niños las colocan en las cajas, cosa que el niño, eso es un tema publicitario. ¿Qué respuesta se Ujú, le puede dar que él la comprenda? Eso me quedó dando ujú. vuelta porque tengo un nieto chiquitito, entonces me quiero Claro, informar. Gracias, está bien. profesora.
Gracias a ti, Andreita. Te respondo entonces para poder ya terminar la clase. Son dos cosas que usualmente se recomienda. Uno, anticipar al niño. Cada vez antes de salir de casa es bueno recomendarle, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a ir a tal lugar, vamos a subir en el bus. Le estoy anticipando lo que va a ir ocurriendo, ¿no? Para que el niño sepa. Y segundo, dentro de esa misma anticipación, yo puedo especificar a qué estamos saliendo. Hemos salido a pasear, no hemos salido a comprar un regalo, hemos salido a comprar pan, no hemos salido a comprar una muñeca. Ya en una siguiente veremos de poder comprar. O mira, ya tienes una muñeca, ya no vamos a comprar otra. Entonces se anticipa. Igual el niño va a hacer berrinche, sí, es usual que entre los 2 y los 4 años de edad el berrinche esté como pan de cada día, pero es porque el niño está aprendiendo a gestionar su propia emoción, está recién aprendiendo a experimentar. Entonces, si tu pequeñito es muy chiquitito, es posible que igual haga el berrinche, pero se le vuelve a explicar lo que ya se le había anticipado. ¿Recuerdas que te dije que solo salíamos a hacer esto? Ok, en otra ocasión ya saldremos por una muñeca. En esta ocasión, no. Simple. No les dice, hay plata, no hay plata, mira que sí me alcanza, no me alcanza. Así yo tenga la plata, no habíamos salido para eso. Y ya se le había anticipado. Llorará, te hará el berrinche, la pataleta, pero como ya le habías anticipado, ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces, anticípale, especifícale, y claro, si tú le dices en una siguiente, también aterrízale cuándo. Tu cumpleaños, tal día, aterrízale también para que pueda tener presente. ¿Ok? Bien, terminamos entonces con la clase de hoy día. Recuerden, por favor, marcar su asistencia. Si de repente te has conectado en el trayecto, marca tu asistencia para que sepamos que estás allí, que estás hoy día, Profe, que has atendido a la clase. qué pena. Y segundo, no te olvides también de que está nuestra lectura, nuestro control de lectura, que ya está en el campus para que puedas estar también respondiendo el mismo control que va a estar hasta el día de hoy.